Hola, bienvenidos a Misterios de la Fe. Hoy hablaremos de un tema que toca el alma, un misterio que se teje entre la tierra y el cielo. La historia de una mujer cuyo espíritu parecía no conocer fronteras. Sor María de Jesús de Ágreda, la monja que tenía el don de la bilocación, en el silencio de un convento en España del siglo XVII. Mientras su cuerpo permanecía en clausura, su alma viajaba. Cruzaba océanos para llevar la palabra de Dios a un mundo desconocido. ¿Cómo es posible que un ser humano esté en dos lugares al mismo tiempo? La ciencia no tiene respuesta, pero la fe nos habla de un Dios para el cual nada es imposible, como dice la Escritura, porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. Este versículo no es solo una declaración de poder, es una invitación a creer en lo inefable, a abrir nuestro entendimiento a las realidades del Espíritu, que trascienden nuestra lógica terrenal. Hoy nos adentraremos en este profundo misterio, no como un simple relato curioso, sino como un faro que ilumina la naturaleza misma de la oración y la unión del alma con el Creador. Prepárate para un viaje hacia lo más hondo de la fe. En 1602, en el pequeño pueblo de Ágreda, nació una niña llamada María Coronel. Desde su infancia, el cielo parecía susurrarle. Su vida no estaría dedicada a los afanes del mundo, sino a los designios de lo divino. A los 16 años, ingresó con sus propias madre y hermana en el convento de la Concepción Purísima que su familia había fundado. Cambió su nombre por Sor María de Jesús, y tras sus muros, comenzó una vida de rigurosa ascética, oración y penitencia. Pero su verdadero trabajo no se limitaría a las celdas de piedra. Mientras sus manos bordaban y sus labios murmuraban plegarias, su espíritu se elevaba en el éxtasis de la oración profunda. Experimentaba lo que los místicos describen como el vuelo del espíritu, un estado de unión tan perfecto con Dios que las leyes de la materia parecen disolverse. El profeta Elías experimentó algo similar cuando fue arrebatado por el Espíritu de Dios. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. 2 Reyes las 2:11. No es que el cuerpo físico se desvanezca, sino que el espíritu, impulsado por la fuerza divina, es liberado de sus ataduras. Así, en la quietud de su convento, Sor María comenzaba sus viajes sin moverse de su celda. Y entonces ocurrió lo extraordinario. Misioneros franciscanos en una tierra lejana, en lo que hoy es Nuevo México y Texas, se encontraron con una tribu nativa americana, los Jumanos. Estos indígenas se acercaron a los frailes, preguntando por la Dama de Azul. Una mujer, decían, vestida con un hábito celestial, les había hablado de un Dios de amor, y los había preparado para recibir a los sacerdotes. Les describió con detalle su vestimenta, su rostro, y un convento en una tierra lejana. Los franciscanos, atónitos, escribieron a sus superiores. La descripción coincidía solo con una persona, Sor María de Jesús de Ágreda, quien, interrogada por sus confesores, admitió con humildad y temor que, en estado de éxtasis, había sido transportada en espíritu a esas tierras, no una, sino incontables veces, para catequizar a aquellos que no conocían a Cristo. Este don, la bilocación, nos recuerda las palabras del apóstol Pablo: vivo, pero ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Cuando el yo se vacía, cuando la voluntad humana se une por completo a la divina, Dios puede actuar a través de su criatura de modos que desafían nuestra comprensión. La Dama de Azul no era un fantasma, era el vehículo de una gracia, un instrumento de la providencia para unir dos mundos separados por un océano. Sor María no solo viajaba, también escribía bajo la obediencia a sus confesores. Plasmó en un libro monumental las revelaciones que recibía sobre la vida de la Virgen María, una obra titulada La ciudad mística de Dios, un compendio de mística y teología que desgrana el papel único de María en la historia de la salvación. En sus páginas, Sor María describe a la Iglesia como una ciudad espiritual, una nueva Jerusalén que desciende del cielo, tal como vio el apóstol Juan. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. Su escritura no era un simple relato, era una contemplación profunda del plan de Dios. Un tejido que unía el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el tiempo presente en una sola y gran narración de amor. La bilocación de su cuerpo era un reflejo de la bilocación de su alma, que habitaba al mismo tiempo en la tierra y en las realidades celestiales que contemplaba. Sus escritos son un testimonio de que la verdadera revelación, siempre en armonía con la fe de la Iglesia, nos lleva a una comprensión más honda de los misterios que creemos. Como suele ocurrir con los místicos, la fama de sus dones atrajo no solo la admiración, sino también la sospecha. La Inquisición española examinó sus escritos, y ella, con una humildad conmovedora,
se sometió por completo al juicio de la Iglesia, en un acto de obediencia que refleja la de Cristo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Nunca buscó su propia gloria, solo ser un canal, un instrumento. Temía estos dones porque sabía que podían convertirse en una trampa para el orgullo. Prefería la oscuridad de su celda, el anonimato, a ser el centro de cualquier atención. Esta es una lección profunda para nosotros, en un mundo que busca los dones más que al dador de los dones. La santidad no se mide por los fenómenos extraordinarios, sino por la caridad y la obediencia humilde. Sus viajes místicos cesaron cuando sus superiores se lo ordenaron, demostrando que su voluntad estaba totalmente sujeta a la autoridad espiritual. Su verdadero milagro no fue estar en dos lugares, sino tener un corazón tan unido a Dios, que su sí fue siempre incondicional. ¿Es la bilocación un concepto ajeno a la Biblia? Las Escrituras están llenas de momentos donde el espíritu de los profetas es arrebatado, o donde la presencia divina trasciende el espacio. El profeta Ezequiel dice, «Y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová». Ezequiel 37:1. Es llevado en espíritu a un valle de huesos secos para profetizar. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de una experiencia similar. «Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo». 2 Corintios 2:2. Pablo describe un misterio, una separación temporal del cuerpo, un estado en el que el alma opera en una dimensión espiritual que no conoce las limitaciones del tiempo y el espacio. Sor María, por tanto, no es una anomalía, es parte de una larga tradición mística, un hilo de oro en el gran tapiz de la fe, que nos muestra que Dios, cuando lo considera necesario para su plan de amor, puede extender la presencia de sus siervos más allá de los límites físicos, para cumplir una misión. Y ahora te pregunto a ti, que nos escuchas, ¿qué significa esta historia para tu vida? No es necesario tener experiencias místicas para vivir una fe profunda. El mensaje de Sor María de Ágreda no es que debemos aspirar a la bilocación, sino que debemos aspirar a esa unión con Dios, que hace que nuestra oración sea verdaderamente eficaz. Cuando oras con fe, tu espíritu unido a Cristo trasciende las paredes de tu habitación y puede tocar el corazón de alguien al otro lado del mundo. Tu intercesión, tu amor, tu fe, son fuerzas reales que Dios utiliza en su plan. La oración del justo tiene mucho poder, por ser eficaz. Santiago 5:6. La bilocación es un signo extraordinario de este principio espiritual ordinario, que cada uno de nosotros está llamado a vivir. Sor María nos enseña que la mayor aventura no es viajar a tierras lejanas, sino viajar a lo más hondo de la presencia de Dios, en el silencio de tu corazón, en la entrega de tu día a día. Allí es donde tu espíritu se encuentra con el suyo, y donde lo imposible comienza a ser posible. La historia de Sor María de Jesús de Ágreda, la monja de la bilocación, no termina con su muerte en 1665. Su legado perdura en sus escritos y en el testimonio de una vida completamente entregada. Su cuerpo permaneció en Ágreda, pero su misión alcanzó rincones del mundo que sus ojos físicos nunca vieron. Es un recordatorio poderoso de que nuestra verdadera patria no es de este mundo y que, como peregrinos, estamos llamados a vivir con el corazón puesto en las realidades eternas, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 1:14 de la tarde. Su vida nos invita a creer en lo invisible, a confiar en que Dios actúa de mil maneras silenciosas y a recordar que el amor de Cristo es una fuerza tan poderosa que puede desplegar un alma a través del tiempo y el espacio para llevar su consuelo. Gracias por acompañarnos en Misterios de la Fe. Que el Señor te bendiga y te concede la gracia de descubrir en el silencio de tu propio espíritu la presencia infinita de su amor. Hasta la próxima.